Voy a hacer una posible resolución de un problema tomado el 23 de noviembre de 2018, el problema 2 de un primer parcial. El enunciado decía algo similar a lo que voy a decir ahora. Un objeto de 6 kilogramos se desplaza de la izquierda hacia la derecha con una velocidad constante de 10 metros sobre segundo y en determinado momento entra a una zona con rozamiento de 4 metros de longitud, donde el coeficiente de rozamiento dinámico es 0,31. Luego sigue su camino desde B hasta C por una zona sin rozamiento. Al llegar a C se encuentra con un pozo. Hay un desnivel de 4 metros de profundidad y el objeto, por supuesto, cae a la vez que avanza hacia la derecha. Y lo que piden calcular es con qué velocidad llega hasta el punto B, cuánto tarda en ir desde A hasta C y qué distancia recorre en la caída, qué distancia horizontal recorre la caída. Es decir, digamos, la distancia desde C hasta D, la distancia horizontal nada más, ¿no? En la caída, por supuesto que va a caer 4 metros verticalmente, pero qué distancia horizontal hace. Ok, eso era el enunciado más o menos en otras palabras, pero era algo así. Estrictamente hablando es como 3 problemitas en uno. O sea, lo interesante acá empieza a partir de que ingresa al punto A y es un problema desde que va desde A hasta B. Después es otro problemita cuando va desde B hasta C, ese es el más fácil de todos. Y otro problemita cuando cae a partir del punto C. Entonces, como siempre que hacemos estos problemas, el primer paso es poner un sistema de referencia. Yo lo voy a poner justamente en el punto A. Voy a decir que el sistema de referencia que uso va a ser este así, ¿no? Digo que lo que va hacia la derecha es positivo y en el punto A está el origen del eje horizontal, que lo llamo X como siempre, a pesar de que no lo puse. Ahí está. ¿Está bien? El tiempo inicial de este problema, por supuesto, va a ser cuando se empieza a mover el objeto, es decir, a partir del momento en el que el objeto pasa por el punto A. Y, por supuesto, el tercer paso va a ser el diagrama de cuerpo libre. A partir del momento en que llega al punto A, desde que llega al punto A hasta que llega al punto C, el diagrama de cuerpo libre es esto de acá. Solamente hay 3 fuerzas. La fuerza peso hacia el centro de la Tierra, la fuerza de contacto normal entre el suelo y el objeto. Recordemos, la normal siempre es perpendicular a la superficie de apoyo, o sea que al ser el piso horizontal, la normal es vertical. Y la fuerza de rozamiento dinámica, que tiene un sentido opuesto al de la velocidad. Si el objeto va para allá, la fuerza de rozamiento dinámica va a ir hacia la izquierda. Entonces, ahora que tengo el diagrama de cuerpo libre, planteo la segunda ley de Newton tanto en el eje Y como en el eje X. Entonces, en el eje Y tengo solamente 2 fuerzas, la fuerza peso y la normal. El objeto no se mueve ni para arriba ni para abajo, o sea que en el eje Y su aceleración es 0. Por lo tanto, la suma de las 2 fuerzas es 0. Y yo sé cuánto vale el peso. El peso es menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por 6 kilogramos, o sea, menos 60 newtons. Por lo tanto, la normal es 60 newtons. ¿Está bien? Era necesario acá sacar la normal, a pesar de que en el eje Y no hay movimiento, porque necesitaba la normal para calcular la fuerza de rozamiento dinámica cuando vaya al eje X. Y si voy al eje X, hay una única fuerza. Planteando la segunda ley de Newton para el eje X, tengo que la fuerza de rozamiento dinámica, que es la única fuerza, tiene que ser igual a la masa por la aceleración en el eje X. A la fuerza de rozamiento dinámica la sé calcular porque es, en este caso, como la fuerza de rozamiento dinámica es negativa, es menos 0,31, coeficiente de rozamiento dinámica no tiene unidad, por 60 newtons, que era la normal. Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. La masa era 6 kilogramos. Entonces me queda que la aceleración, según mi sistema de referencia, en el eje X es menos 3,1 metros sobre segundos al cuadrado. Perfecto. Ahí se terminó la dinámica de esta primera parte del problema. No hay más dinámica. Llegamos a la aceleración. Lo que tenemos que hacer ahora es la parte cinemática. Calcular, primero escribir las ecuaciones de movimiento. Cuando el objeto llega al punto A, en el tiempo inicial, la posición inicial es 0. La posición inicial es 0. La velocidad inicial es 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces me queda posición inicial 0 más
velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Un medio de menos 3,1 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. Primera ecuación, ecuación de la posición en función del tiempo para la primera parte de mi problema. Y como la velocidad también va a ir cambiando, escribo la ecuación de la velocidad. La velocidad es velocidad inicial, 10 metros sobre segundos, más aceleración por tiempo. O sea, menos 3,1 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo. Perfecto, ya tengo todo. Tengo mi ecuación de la posición en función del tiempo y la ecuación de la velocidad en función del tiempo. ¿Qué me pide el problema? Me pide en realidad me pide con qué velocidad llega al punto A. Pero para calcular la velocidad yo tengo que saber cuánto tiempo tardó en ir desde A hasta B. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa en el punto B? Bueno, cuando llega al punto B, mi distancia recorrida es 4 metros. O sea que yo sé que cuando llega a B, la ecuación de X, que es la posición, tiene que valer 4 metros. O sea que igualo la ecuación de la posición a 4 metros. Bueno, esto que está sumando pasa restando, esto que está restando pasa sumando. Y por supuesto me queda una ecuación que es, acá está mal la coma, esto es 5,55. 1,55. Me queda una ecuación cuadrática igualada a 0, donde les recuerdo que el coeficiente principal era lo que llamábamos A, el lineal el que llamábamos B y la constante la que llamábamos C. ¿Está bien? Tengo una condición de una ecuación cuadrática igualada a 0. Usamos la que llamaban ecuación resolvente o algo por el estilo, que es menos B otra vez, ¿no? O sea, si todo está en metros y en segundos, escribiendo nada más que el numerito de los coeficientes sin las unidades, estoy seguro que el resultado me va a dar en segundos. Entonces, menos B más menos B al cuadrado menos 4 por A por C dividido 2 veces A. ¿Está bien? Entonces esto me da 10 más menos 8,67 sobre 3,1. Como casi siempre obtengo dos resultados. Uno para nosotros va a tener sentido físico y el otro no. Entonces, por empezar, tenemos dos resultados y en este caso los dos son positivos, o sea que podrían ser. Cuando los dos son positivos, nos quedamos con el menor. O sea que el tiempo que tardó el objeto en ir desde A hasta B es 0,43 segundos. El tiempo que tardó el objeto para ir desde A hasta B es 0,43 segundos. ¿Qué velocidad tenía cuando llegó al punto B? Y bueno, recurro a la ecuación de la velocidad en función del tiempo y donde dice tiempo pongo 0,43 segundos. Entonces me queda 10 metros sobre segundos menos 3,1 metros sobre segundos al cuadrado por 0,43 segundos. Y la velocidad con que llega al punto B es 8,67 metros sobre segundos. ¿Está bien? Mucho más fácil es calcular cuánto tardó en ir desde B hasta C. Siendo estrictamente formales, podríamos poner otro sistema de referencia acá y decir, bueno, empiezo un nuevo problema. Pero desde B hasta C, el objeto tiene velocidad constante. Desde B hasta C, el objeto tiene velocidad constante porque no hay rozamiento. ¿Y qué velocidad constante va a tener? 8,67 metros sobre segundos. ¿Está bien? Entonces yo quiero saber cuánto tiempo tarda en recorrer esos 3 metros. O sea que 3 metros tiene que ser 8,67 metros sobre segundos por el tiempo que transcurre desde ir desde B hasta C. ¿Está bien? Por supuesto, siendo totalmente formales podríamos poner otro sistema acá y escribir la ecuación, pero es la ecuación de un MRU, con posición inicial 0. O sea, distancia recorrida es igual a velocidad por tiempo. Distancia recorrida es igual a velocidad por tiempo. ¿Está bien? Entonces de acá saco que el tiempo que tarda en ir desde B hasta C es 0,35 segundos. El tiempo que tarda en ir desde B hasta C es 0,35 segundos. Y ya habíamos calculado que el tiempo que tardaba en ir desde A hasta B era 0,43 segundos. O sea que el tiempo que tarda en ir desde A hasta C, todo es la suma 0,43 segundos más 0,35 segundos. O sea que el tiempo que tarda en ir desde A hasta C es 0,78 segundos. La parte que sí requiere un nuevo sistema de referencia es cuando llega al punto C. Porque cuando llega al punto C el objeto empieza a caer.
Es como habíamos visto tiro oblicuo, pero en este caso sería un tiro oblicuo con un ángulo 0, ¿no? O sea, por eso se le dice tiro horizontal. Cuando tiene ángulo de inclinación 0, es un tiro horizontal. ¿Está bien? Entonces, se usan las mismas ecuaciones, pero considerando el ángulo 0. ¿Está bien? Lo que sí, sería mucho más cómodo usar otro sistema de referencia. A partir desde el punto C en adelante, decir que, bueno, desde el punto C en adelante yo voy a tomar este sistema de referencia. Lo voy a escribir en otro color, lo voy a escribir en rojo, para que se vea. Voy a tomar el sistema así. Porque ahora va a ser un movimiento en 2 dimensiones, entonces es muy necesario tener bien claro cuál es el origen del eje X y cuál es el origen del eje Y. El origen del eje X y del eje Y lo pongo acá. O sea que lo que va hacia la derecha va a seguir siendo positivo, lo que va hacia arriba va a seguir siendo positivo. Y fíjense que el objeto va a tener una altura inicial de 4 metros. Porque yo puse el origen en el fondo del pozo. Ok. Como va a ser un movimiento en 2 dimensiones, tengo que escribir la ecuación para X en función del tiempo y para Y en función del tiempo. ¿Está? Entonces, para X en función del tiempo es fácil, porque el objeto va a seguir con velocidad constante. La misma velocidad que traía desde que llegó al punto B. En el eje X, desde que llegó al punto B en adelante, nunca vuelve a haber ningún tipo de aceleración. Entonces, a partir del punto C, la ecuación de la posición en función del tiempo en el eje X es 8,67 metros sobre segundo por tiempo. Esta ecuación de acá. La velocidad en el eje X es constante. Bien. Ahora en el eje Y. En el eje Y, el objeto empieza con una altura inicial que es 4 metros. Y además hay aceleración. Porque está la aceleración de la gravedad terrestre que apunta hacia el centro de la Tierra, como siempre. Nosotros las consideramos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, según nuestro sistema de referencia, va a ser menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. Bien. Entonces tenemos para la altura, digamos, en función del tiempo, o la posición en el eje Y en función del tiempo, altura inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Ok. Altura inicial 4 metros. Perfecto. ¿Qué velocidad inicial tiene en el eje Y? 0. Porque el objeto venía horizontalmente. No venía ni para arriba ni para abajo. O sea que al venir horizontal, la velocidad en el eje Y es 0. Entonces la velocidad inicial en el eje Y es 0, ni la escribo. Y ahora tengo que sumar un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. La aceleración es menos 10 metros sobre segundos, o sea, un medio de menos 10 metros sobre segundos al cuadrado, por tiempo al cuadrado. Perfecto. Pero también me hace falta la velocidad, a pesar de que no lo voy a usar para nada en este problema, la escribo. La velocidad en el eje X, perdón, la velocidad en el eje Y en función del tiempo. Dijimos que la velocidad inicial en el eje Y era 0. Entonces me queda nada más que 0 más aceleración por tiempo. En este caso la aceleración es negativa, o sea que me queda la velocidad del eje Y en función del tiempo es menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo. Listo. Otra vez vuelvo a considerar, por supuesto, que el tiempo 0 era cuando el objeto empieza a caer. Entonces tenemos el origen del tiempo, el sistema de referencia y las ecuaciones de movimiento. ¿Qué quiero averiguar? Quiero averiguar qué distancia recorre hasta que llega al piso. Para eso tengo que saber cuánto tiempo tarda en llegar al piso. Y tengo que poner esa incógnita de una manera que la puedo contestar con mis ecuaciones. Quiero una pregunta que la pueda contestar con mis ecuaciones. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en llegar al piso? ¿Qué cosa es? ¿Qué pasa cuando llega al piso? Cuando llega al piso la altura es 0. Por lo tanto tengo que igualar mi ecuación de la altura a 0. ¿Está bien? Nuevamente es una ecuación cuadrática con la constante b igual a 0, con la constante b nula. ¿Está bien? Entonces me queda menos b que es 0 más menos b al cuadrado que es 0 menos 4 por a por c menos 4 por a por c dividido 2 veces a. ¿Está bien? O sea que eso me da menos 8,94 más menos 8,94 dividido menos 10 y me da dos resultados. Menos 0,894 segundos o más 0,894 segundos. Por supuesto que para nosotros los tiempos negativos no tienen sentido.
Y por lo tanto, el tiempo que tardó en caer hasta el piso es 0,894 segundos. Sabiendo que ese es el tiempo de vuelo, el tiempo que tardó en llegar al piso, puedo calcular cuál es la distancia que recorrió horizontalmente, porque la ecuación horizontal de mi posición en función del tiempo es esta de acá. O sea que esa distancia es 8,67 metros sobre segundos por 0,894 segundos. Y eso me da 7,75 metros, y eso era lo último que pedía este problema. Repito desde el principio qué cosas pedía. Pedía con qué velocidad el objeto llega al punto B, cuánto tardaba en ir desde A hasta C, y una vez que caía, qué distancia recorría horizontalmente desde este punto hasta el punto B, esta distancia de acá. Por supuesto que se podían pedir más cosas en este problema, como por ejemplo con qué velocidad hacía impacto contra el piso, o hacer el diagrama de altura en función del tiempo, de desplazamiento en función del tiempo, qué sé yo, se podían pedir otras cosas. Pero esas tres cosas son las que pedía, y esta era una posible manera de resolverlo. Así que bueno, espero que haya quedado claro.